Bien, hoy voy a contarles un par de cosas que el enemigo no quiere que ustedes sepan. Porque si las saben, se las acaba el negocio al diablo. Antes de esto, les voy a invitar a que me acompañen al libro de Efesios, por favor. Efesios capítulo 6, del verso 10 al verso 18. Efesios capítulo 10, Efesios capítulo 6, del verso 10 al 18. Lo vamos a leer alternados. Mujeres y varones. El 10 las hermanas, el 11 los muchachos. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. ¿Ya lo tienen? Vale. A ver, las chicas con el 10, los varones el 11 y así hasta el 18 que lo leemos juntos. A la cuenta de 3, bueno, yo lo voy a leer con ustedes para que se pueda escuchar en cámara, pero, voy a acompañar a tanto hombres como mujeres, pero ustedes ya saben que es alternado. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Varones, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, juntos y fuerte, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Quiero resaltar el versículo número 11 en la traducción viviente, que dice así: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra las estrategias del diablo. Quiero hacer una oración antes de comenzar y quiero pedirles que me ayuden a orar en este sentido. Hay un espíritu fuertemente en este tiempo. Antiguamente, cuando hablamos acerca de la Biblia, hablamos acerca de la fe, se creaban debates en este proceso de la posverdad, en donde las personas empezaron a decir que no existe una verdad absoluta, sino que hay distintas verdades. Bueno, había que debatir sobre ciertos puntos. Entonces empezaron a surgir estos debates por internet y toda la cosa. Ahora, hoy en día estos debates no tienen mucho sentido, porque no son debates que lleven a la reflexión, sino son solamente debates que se están haciendo para cada quien dar su postura, decir lo que quiera decir, y al final nunca se llega realmente a un acuerdo o a un punto final. Porque estamos viviendo en el tiempo no del rechazo, sino de la apatía o del desprecio hacia la verdad. Por ejemplo, cuando se le acerca a uno a personas en la calle y uno le intenta hablar del Señor, hay muy poco interés en el punto. Ya no es, bueno, a ver, platícame y yo te cuento lo mío, y hay un conflicto entre cristiano y ateo y hay una pelea. No, ya hay una indiferencia, y es el espíritu de la indiferencia. Hoy en día las personas dicen: no me interesa, no quiero saber nada, ni siquiera estoy pensando en eso, muchas gracias, y no. Entonces eso no deja lugar a la conversación, no deja lugar al análisis, porque del otro lado
hay un rechazo absoluto. Eso es lo que estamos viviendo en cuanto a la fe. Hay un rechazo en absoluto. Yo recuerdo mi abuela era experta en evangelizar con los trataditos, con esos panfletos, ¿verdad?, evangelísticos que traían a Jesús así todo crucificado y todo rojo, así todo ensangrentado, ¿verdad? Y que decíate, ¿qué pasaría si hoy mueres? ¿El cielo o el infierno? Y era así bien drástico los evangelismos de ese tiempo. Pues hoy en día tú le regalas un folleto a una persona y es probable que ni siquiera lo tome. Yo debo reconocer que cuando voy en la calle y alguien me ofrece un volante, es como, gracias, así como tratando de ser lo más amable posible, pero realmente le estoy diciendo, no quiero tener absolutamente nada, no me interesa. Pues así pasa hoy en día con la palabra de Dios por este espíritu de rechazo, de desinterés. Así que quiero pedirles que oremos en esta tarde, casi noche, y le pidamos al Señor que Él nos ayude a reflexionar en su palabra y que haya ese interés en nosotros, que el Señor despierte nuestro espíritu y nos lleve hacia la verdad. ¿Estamos bien hasta aquí? Acompáñenme a orar, por favor. Papá, te doy gracias en esta tarde, gracias por cada uno de los chicos que está en esta reunión y por los que van a verlo en la transmisión entre semana. Te pedimos, Señor, que disipes de entre nosotros ese espíritu, Señor, de rechazo, ese espíritu de indiferencia. Ayúdanos, Señor, a poder estar atento a tus palabras, a escucharlas, a meditarlas, a reflexionar en ellas y también con la disposición en el corazón de dejar que tu palabra toque nuestra vida, Señor, y nos transforme. Sabemos que necesitamos de ti más que cualquier otra cosa, así que nos disponemos a escucharte hablar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hubo un entrenador de fútbol, de hecho hay un entrenador de fútbol llamado Carlos Bielsa. Es un entrenador argentino, hoy creo que está en Inglaterra entrenando, pero él fue muy famoso por llevar a un mundial al equipo nacional del país de Chile. Chile tenía muchísimos años de no participar de una Copa América, no sé si saben lo que es eso, o de un mundial. Futbolísticamente no estaban entre los mejores. Sin embargo, cuando este entrenador fue contratado por la selección chilena, de repente los jugadores empezaron a jugar súper bien. Y ese grupo de chavos, jugadores de fútbol, se convirtieron en lo que hoy se conoce como la generación dorada. Esa generación que supo llevar a su equipo en primer lugar hasta la Copa América y ganaron la Copa América y de hecho contra Argentina, teniendo un entrenador argentino, y también lograron llegar hasta el Mundial. Ahora, mucha gente les preguntaba cómo logró Carlos Bielsa llevar a un equipo que no tenía mucho futuro y convertirlo en un campeón, en un ganador. Y Bielsa contó, y los propios jugadores contaban, que la estrategia de él era la concentración. Pero no una concentración cualquiera, sino una concentración estricta. Y si no sabes de fútbol, a lo mejor estás pensando que los jugadores estaban antes del partido haciendo no de ese tipo de concentración. Lo que hacía Carlos Bielsa era, una semana antes de cada partido, sobre todo los partidos de Copa América que tienen esa distancia, o por mínimo 3 días antes, los metía a todos los jugadores en un hotel y no les dejaba tener ningún tipo de fiesta. Los jugadores estaban acostumbrados a que antes del partido se iban a los antros, se iban a tomar y llegaban a los partidos casi borrachos, todos cansadísimos. Entonces Bielsa cambió el sistema y los hacía concentrar 3 días antes en un hotel sin poder ver a la familia, sin poder salir a ningún lado, obviamente no tener ningún tipo de fiesta y todo el tiempo viendo partidos de fútbol de sus próximos contrincantes. Imagínense, las 24 horas respirando fútbol, las 24 horas viendo fútbol, las 24 horas siendo fútbol mismo. Pues esto, la concentración, los llevó a convertirse hoy en día en uno de los equipos más importantes de por lo menos Latinoamérica. Bielsa les ayudó y les enseñó a analizar al equipo contrario, a estudiarlos
y a organizarse para poder contraatacar. ¿Por qué digo esto? Nosotros los cristianos estamos también en un juego, entre comillas. Estamos en una, mejor conocida, una batalla espiritual. Estamos en esta disputa entre nuestro adversario, el diablo, y nosotros, los hijos de Dios. Y quiero decirles algo. El diablo, en su estrategia en contra de nosotros, su plan de juego es robar, matar y destruir. Ese es el plan del enemigo. Esa es la estrategia del diablo. Ese es el plan de juego del diablo. Según Efesios capítulo 6, versículo 11. La palabra estrategia o acechanza o método o metodología son las traducciones para describir el plan del enemigo hacia nosotros. Cuando leímos a Efesios 6, el versículo 11, dice: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra las estrategias, contra los métodos, contra las metodologías del diablo. Esto a nosotros nos enseña algo, y es que el enemigo que batalla en contra de nosotros, que es nuestro contrincante, nuestro adversario, el enemigo no improvisa. El enemigo no improvisa. Él tiene una estrategia, él tiene un método, él tiene una metodología para hacernos caer, para matar, para hurtar y para destruir de nuestra vida. Esta idea de matar es esta idea de separarnos de Dios, porque sabemos que separado de Dios nada podemos hacer. Su estrategia es separarnos de Dios, es matarnos, es destruirnos, y el enemigo en ningún momento está improvisando. Por lo tanto, nosotros, el equipo contrario, tampoco nos podemos dar el lujo de improvisar en nuestra vida. La invitación de Pablo en Efesios es que nos equipemos y que tengamos estrategias para obtener la victoria. Hoy es el último capítulo de la serie Una nueva vida de Cristo en adelante. Hemos hablado de un montón de cosas, pero hoy y el próximo domingo, porque este cierre lo vamos a hacer en 2 partes, el próximo domingo quiero hablarles acerca de 7 cosas. 7 cosas que el enemigo no quiere que sepas, pero 7 cosas que tú debes saber. Estas 7 cosas son herramientas para enfrentar al enemigo. Estas 7 cosas son la estrategia que tú y yo necesitamos para esta batalla espiritual que constantemente estamos luchando contra nuestro adversario, el diablo. El diablo no descansa. El diablo no se toma tiempos muertos o tiempos de receso. El diablo no necesita eso. El diablo constantemente está tratando de separarnos de Dios, de matarnos y de destruirnos. Y su ataque, el ataque del enemigo, nunca va a ser literalmente frontal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el enemigo es experto en disfrazarse. El enemigo es experto en buscar estrategias, en tener formas sutiles de atacar nuestra relación con Dios, cosa que nos lleva a la muerte. ¿Me siguen aquí, sí o no? Veo que están viendo ahí, me están siguiendo por la transmisión, ¿verdad? Hay un libro de C.S. Lewis que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Y en esa novela él describe una conversación entre unos demonios que dicen: nosotros operamos mejor en 2 sentidos, según los demonios. Cuando no creen que existimos o cuando todo se trata de nosotros. Por un lado, si nosotros pensamos que el enemigo no existe, que toda esta batalla es una cuestión, es una realidad inventada es una construcción de la construcción en la que vivimos, bueno, es probable que perdamos. Pero también, si pensamos que todo lo que nos sucede es culpa del diablo, perderemos de vista o quitaremos nuestros ojos del Señor. Así que 2 males. El primero es pensar que el enemigo no existe.
Pero el otro mal es pensar que el enemigo existe en todas las cosas y en todas las personas. ¿Han visto gente que dice, eso del diablo es puro cuento? No, eso lo de los demonios es cuentos de niños. Hay que vivir, hay que dejarnos vivir. En la vida todo regresa y si morimos, bueno, muramos, ¿verdad? Hay gente que no cree que vivimos en este tipo de batalla. Pero también hay personas que le dan un interés excesivo a la obra del diablo. Y todo lo que ven y todo lo que escuchan piensan que es del diablo. Pero eso les ha llevado a conocer más del diablo que del propio Dios. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, no puesto los ojos en el diablo. Pero hay gente que tiene sus ojos más puestos en el enemigo que en aquel que ya nos ha dado la victoria. Por lo tanto, quiero darte estos 7 principios que todo cristiano debe saber y conocer, pero que el enemigo no quiere que tú sepas. Te los voy a enviar, se los voy a enviar por WhatsApp para que lo tengan a la mano, para que lo puedan leer junto conmigo. Estos 7 principios. El primero es que el diablo existe. El segundo es que sus trucos son básicos y trillados. El tercero es que no necesitas de otros. Que no necesitas de otros. El cuarto es que el diablo promoverá tu comodidad para eliminar tu productividad. El quinto es que el diablo ya ha sido vencido. El sexto es que sepas quién eres en Cristo. Y el último es que si ves a Cristo y confías en Él, entonces vivirás. 7 cosas que el diablo no quiere que sepas, pero 7 cosas que tú debes saber. En esta lección vamos a analizar nada más 3 por tiempo. Solamente 3 y el fin de semana que viene terminaremos con los últimos 4. Vamos a ver este primer principio. El diablo existe. Les decía hace rato que una de las características del diablo, lo vemos en el libro de Génesis, es que le gusta disfrazarse. De hecho, en 2 de Corintios, el capítulo 11, versículo 14, dice del diablo lo siguiente: porque no me sorprende nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Qué hace Satanás? Se disfraza de ángel de luz. Quiere decir que el diablo existe, pero quiere intentar hacernos creer que no existe. ¿De qué manera? Disfrazándose, haciéndose pasar por otras cosas. Nosotros acá en México tenemos muchas actividades que vienen propiamente de las actividades del diablo, que las hemos tomado como naturales o culturales, pero realmente provienen de él. Por ejemplo, y a lo mejor alguno de ustedes aquí me vaya a tildar de un poco de extremista o de cerrado, pero por ejemplo la práctica del Halloween. Mucha gente dice, no es nada malo, solamente nuestros niños están disfrazando por querer tener caramelitos nada más. Pues es eso lo que el enemigo quiere que tú pienses. Recuerda que si hay algo que a él le gusta hacer es disfrazarse. Y disfraza una fiesta bajo la comilla de que es una fiesta infantil, una fiesta para divertirse, que no tiene nada de malo, pero en esencia sabemos que tiene un trasfondo espiritual y demoníaco muy profundo. Como también el Día de Todos los Santos o el Día de los Muertos acá en México. Es una práctica aceptada culturalmente, aceptada socialmente, en apariencia inocente, tanto que a los niños de kinder les invitan a levantar altares en sus casas o en la escuela, pero nosotros sabemos que eso tiene un trasfondo sumamente denso, sumamente demoníaco. Ahora que con el tiempo se haya aceptado y que con el tiempo creamos que no tiene ningún tipo de repercusión en lo espiritual, bueno, pues es una señal de que el diablo está haciendo bien su trabajo.
de que el diablo ha aprendido muy bien a disfrazarse. Lo mismo pasa con la dichosa San la muerte. ¿La han visto por ahí? ¿Cómo es posible que se llegó a adorar a la misma muerte, siendo que Jesús venció en la cruz al resucitar de los muertos a la misma muerte? Pero algunos le han dado autoridad y le han rendido adoración pensando que es San la muerte. ¿Por qué creen que sucede esto? Porque el diablo es experto en disfrazarse. Porque aunque existe, él quiere hacerte creer que no existe, para que tú adores sin saber. Por eso la palabra dice que el pueblo perece por falta ¿de qué? De conocimiento. Cuando nosotros no conocemos a qué y a quién estamos enfrentando, corremos un gran peligro de perder. Ahora, este es un asunto, pero hay otro asunto también, y es que tenemos que tener cuidado. No todo es del diablo. A veces pensamos que el diablo es nuestro jefe, el vecino, el amigo, el esposo, la esposa, la suegra, aunque parezca, pero no es el diablo. Lo que son del diablo son las conversaciones con intenciones de sembrar malos entendidos y rencores. Eso sí es del diablo. Entonces tenemos que dejar de satanizar a las personas, pero aprender a identificar lo que lleva a muchas personas a convertirse como tal, porque eso sí es del diablo. Les pregunto, ¿algo en sí es del diablo más que la mentira? ¿Podríamos decir que una persona es del diablo? Y me estoy saliendo del tema. Yo creo que toda la creación es producto del poder de Dios. El asunto es que el enemigo es tan bueno en disfrazarse que se ha entrometido en la creación de Dios y la creación de Dios por su pecado le sirve muchas veces al diablo, pero al fin y al cabo la creación es de Dios. Y Dios, a través de su muerte y su resurrección y de su pronto regreso, está recuperando lo que le pertenece. ¿Algo es del diablo? No, nada es del diablo. Sin embargo, el diablo es experto en robar. No le pertenecemos. Ningún ser creado le pertenece al diablo. El asunto es que el diablo, a través de los disfraces, de los muchos disfraces que él tiene, ha sabido engañar y robar. Pero todo le pertenece a Dios. Por eso el sábado pasado hablábamos acerca de la transformación. Nuestra tarea de hacer que toda la tierra le conozca. ¿Por qué? Porque toda la tierra le pertenece. Y el Señor quiere que ninguno se pierda. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Así que la batalla es más clara cuando sabemos contra quién peleamos. Algo que el diablo no quiere que sepas, pero algo que sí tú tienes que saber es que Él existe y Él está trabajando y trabaja de muchas maneras. 2, que sus trucos son básicos y trillados. Mira, como el diablo no es muy bueno para crear, porque el arte de la creación proviene del Señor y el diablo no tiene nada del Señor más que haber sido formado por Dios. Él lo único que puede hacer es engañar y puede imitar ciertas cosas. Pero en cuanto a sus formas de atacar, son formas muy básicas y muy repetidas o muy trilladas. El diablo es predecible, por lo tanto es fácil de vencer. Miren, en fútbol hubo una vez una imagen, y perdónenme que use este ejemplo, pero hubo un partido de fútbol, no recuerdo bien si fue de Argentina contra alguien o de Barcelona contra alguien. La cosa es que se trata de Messi. Messi estaba por tirar un tiro libre. ¿Saben lo que es un tiro libre? Era un tiro al arco. Estaba la barrera ahí, una barrera grandísima, esperando a que él pateara. Y General Messi patea por arriba y la ubica ahí en un ángulo en el travesaño. Entonces,
el equipo contrario pues ya sabía lo que iba a hacer Messi, entonces todos a una habían acordado saltar lo más alto que se pudiera para poder frenar la pelota. Pero Messi, sabiendo, no siendo predecible, lo que hace es tirar el balón al ras del piso. Así que todos aquellos saltaron y casi como una burla, el balón pasó por al ras del piso y finalmente fue gol. Porque si hay algo que tienen algunos jugadores como este u otros, o como este que la paraba así con la joroba, ¿cómo se llama? Cuauhtémoc, es que no eran, Cuauhtémoc, ¿verdad? Es que no eran predecibles. Bueno, uso solamente esta figura para decirles que el diablo es todo predecible. Casi siempre sus estrategias son las mismas. Así que si tú aprendes a identificarlas, vas a tener una gran ventaja para vencer al enemigo. Y hay una estrategia que el diablo ha repetido desde el inicio de la creación. Si te has dado cuenta a través de las historias bíblicas, el diablo nunca dice, cree en mí. Porque, ¿quién creería en el diablo? ¿Verdad? Si se aparece ese típico diablo de película de Hollywood, todo rojo y con una cola larga y un tridente y unos cuernos, y te dice, sígueme, no, pues yo espantado salgo corriendo, ¿verdad? Porque esa no es la estrategia del diablo. Pero la estrategia que sí ha usado el diablo desde el inicio de los tiempos es cree en ti. Él no te dice cree en mí. Él te dice cree en ti. Y esto lo vemos desde el Génesis 3. El diablo siempre ha querido eliminar a Dios y sus dichos para que el hombre escoja. ¿Por qué? Porque el hombre siempre tiene este interés de convertirse en Dios. Es una ironía esto porque Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Tenían toda la divinidad en ellos. No necesitaban hacer absolutamente nada para ser como Dios. Pero el enemigo, que se entromete, que se disfraza, que tiene estrategias, aunque son siempre las mismas, a veces logra engañarnos. Y se acerca a nosotros y nos dice, cree en ti mismo. ¿Se acuerdan de la ecuación que les he hablado durante todas las últimas lecciones? Dios dice, la creación obedece y todo es bueno. ¿Se acuerdan? Y Dios dijo, sea la luz obedeció y dijo, y vio Dios que todo esto era, ¿qué cosa? Bueno, cuando rompemos esa ecuación y empezamos a creer en nosotros mismos, empezamos a darle lugar a nuestros sentimientos, a lo que nosotros pensamos que es correcto, es ahí en donde se rompe la ecuación y todo se comienza a convertir en algo malo. Díganme si no es cierto que la gran mayoría del coaching hoy en día te dice, cree en ti mismo. Ese es el lema hoy en día para los chavos. Cree en ti mismo. El problema es que hay algunos caminos que al hombre le parecen buenos siendo malos. Y cuando nosotros le decimos cree en ti mismo, le estamos dando libertad al ser humano para que haga y deshaga como él quiera. Pero nos basta correr un poco las páginas de la Biblia para ver que cuando el ser humano hace lo que él quiere, siempre termina en pérdida para su vida. Siempre hay pérdida. Así que esta es la primera y gran estrategia del diablo, que creas en tú mismo. A ver, hay una verdad en esto y es que cada uno de nosotros tiene que tener una ambición saludable, ¿verdad? Si tú eres una persona que todo el rato está tirada en la cama y que dice yo no sirvo para nada y así, bueno, eso obviamente te va a afectar. Pero hay una ambición desmedida, esa ambición de pensar que el ser humano por sí mismo puede valerse en su totalidad. Y eso en algún momento te lleva a creer, por eso nos hemos llegado a la posverdad, de que no necesitamos de nadie más, incluyendo a Dios. Y esta es la estrategia del diablo. Sigue creyendo en ti mismo. El apóstol Pablo dice que hay una batalla en nuestro interior.
una batalla de dos reinos. Vean Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Dice, los que están, probablemente esta sea una versión distinta, pero dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida. ¿Y a dónde? Y a la paz. Rendirnos a Cristo y a su voluntad es la mejor defensa contra el enemigo, la cual nos puede dar la victoria. Cuando el ser humano se aparta del Señor para hacer lo que Él quiera nada más, ese ser humano está destinado a morir. Cuando le damos lugar a los pensamientos pecaminosos o a esta naturaleza pecaminosa que es hacer todo lo que no le agrada al Señor, entonces estamos destinados a la muerte. Pero cuando le damos lugar al Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros, entonces podemos encontrar la vida y la paz. Por lo tanto, el diablo quiere que pienses que Él no existe. Y el diablo quiere hacerte creer que Él va ganando, que Él tiene el control. Pero recuerden, el diablo es predecible y su estrategia siempre es la misma. Cuando la aprendemos a detectar, es cuando el enemigo ya no tiene mucho más que hacer. Quiero invitarte a que tú te preguntes cuando vayas a tomar alguna decisión, si es algo que el Señor te ha pedido que hagas. Cuando estás ahí con tu mamá o con tu papá y te dan una orden y te gana el enojo y el malestar y quieres lanzarlos por la ventana, al menos con la mirada, piensa, ¿es esto lo que el Señor quiere que yo haga? Si la respuesta es no, entonces tienes que huir de esos pensamientos pecaminosos y darle lugar al Espíritu Santo para que Él obre en ti, para que Él te dé vida y te dé paz. Porque si te vas por el otro camino, vas a encontrar todo lo contrario, muerte y destrucción. Y por último, el tercer principio, lo tercero que tú tienes que saber y que el diablo no quiere que sepas, es que necesitas a otros. La vida cristiana no es una vida en solitario, la vida cristiana es una vida en comunidad. ¿Se acuerdan de esta imagen que el diablo está como león rugiente esperando a quién atacar? Que está al acecho. ¿Alguna vez han visto estas series o estos documentales en donde el león está a punto de atrapar a la gacela? El diablo está así, perdón, el león está al acecho, está quieto y esperando a que la gacela se encuentre de tres formas. El león generalmente ataca a la más pequeña, a la más débil, pero por sobre todo a aquella negligente que se ha quedado atrás, que se ha aislado del grupo. Pues esta imagen a nosotros nos ayuda a comprender la obra del diablo. El diablo va mayormente a atacar a aquellos que viven en solitario. Ahora, esta idea de vivir en solitario es una idea que se aplaude hoy más que nunca. Les he hablado de esto antes. Seguramente han escuchado esto de la toxicidad, de las personas tóxicas. He hablado un montón acerca de esto porque me causa mucho conflicto. ¿Han escuchado esto de que la novia tóxica, el novio tóxico, el vecino tóxico, el hermano de la iglesia tóxico? ¿Saben cuál es el fin de esto? Se supone que era una estrategia de autoayuda para apartarse de las personas que no nos hacen bien, y en esencia eso es bueno.
Si una persona está casada y su esposo está de golpearle, bueno, es una persona tóxica y lo más conveniente es que se aparte de alguna manera por su bien y la de sus hijos si es que tiene. Pero el trasfondo de estas ideas, y yo los invito a que ustedes tengan cuidado al usar estos términos, es casi siempre llevarnos a una vida en solitario. Si tú alguna vez has dicho, es que aquella persona es tóxica, por eso no me junto, quiero decirte que tú te conviertes en ese momento en una persona tóxica también. Y el objetivo del enemigo, que es experto en disfrazarse, es que tú te quedes solo. Porque una presa en solitario es una presa mucho más fácil de cazar. ¿Por qué creen que tenemos tantos problemas hoy en día de ansiedad y de ataques de pánico, de estrés? Hay una actitud casi siempre que se repite en la mayoría de los pacientes, y es que son pacientes solitarios, que sus luchas no se la platican a nadie, porque piensan que las personas son tóxicas y nunca le van a saber dar un buen consejo. Entonces siempre llevan sus cargas en solitario. Y hay algo que les cuesta horrendamente, terriblemente, es conversar lo que les pasa. La iglesia debería ser un lugar en donde deberíamos conversar lo que nos pasa, pero el asunto es que como iglesia hemos cometido tantos errores que nos da temor comentarle a alguien lo que nos pasa. Pero todo eso es producto de un plan del enemigo para dejarnos completamente solos, porque sabe que si estamos solos, somos presas fáciles. Por eso hay tanta gente que no puede salir de esta angustia, que no puede salir de los tormentos de su mente. Porque entre tantas cosas hay algo que no puede, y es saber compartir sus cargas. La Biblia constantemente nos está hablando de esto, unos por otros. Habrán escuchado frases como unos por otros, orad unos por otros, sobrellevad las cargas los unos de los otros. El Señor siempre nos está animando a una vida en comunidad, porque si somos más, somos mucho más fuertes. Hebreos capítulo 10, versículo 25, acompáñenme a leer lo que dice. Es bien interesante lo que el escritor les dice a estos ex judíos. Hebreos 10, 25. Este es un consejo práctico. Hebreos 10 en adelante son consejos prácticos para la vida cristiana. Y uno de ellos es el siguiente: y no dejemos de congregarnos como algunos lo hacen por costumbre, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Cuál es la invitación? Animarnos los unos a los otros, estar ahí para el otro. En otras traducciones dice a estimularnos los unos a los otros. Esta idea de estimularnos es enseñarnos aquellas cosas que podemos hacer, pero no las sabemos hacer. Hay mucha gente que dice, no puedo salir de esto. Sí puede, pero no sabe cómo hacerlo. Por eso, la vida en comunidad nos ayuda a estimularnos, a orar los unos por los otros, a acompañarnos los unos por los otros, a sobrellevar la carga de los unos a los otros. No quiere decir que le voy a quitar su carga y me la voy a poner a mí para que esa persona camine bien. No, le voy a ayudar, voy a compartir su carga, voy a poner mi hombro al lado suyo para que su carga ahora sea compartida y sea mucho más liviana. Esto es algo que el diablo no quiere que tú sepas. El diablo quiere dejarte en solitario para devorarte, porque anda como león rugiente. El versículo 24, el anterior a ese de Hebreos 10, dice lo siguiente: pensemos en maneras de motivarnos o estimularnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. La iglesia, sobre todo, debe ser un espacio en donde nos estimulemos, en donde nos motivemos, a practicar el amor y a tener buenas acciones. Estas son cosas que el diablo no quiere que tú sepas. Pero si las sabes y las practicas, entonces el diablo huirá. Porque se le acabó la estrategia, porque le descubriste la mentira, porque sabes que existe, porque lo encontraste
porque la luz vive en ti. Quiero terminar este tiempo con la práctica del tacto. Quiero animarte a que elabores un resumen y lo compartas en tu grupo. ¿De qué se trata esto? Bueno, que compartas con tu grupo lo que has reflexionado en el día de hoy. Si anotaste, si eres de lo que anota, vas a saber recordar mucho más cosas. Pero bueno, si no, lo que llegó a tu mente, lo que el Espíritu te dio para ti en particular, compárteselo al grupo. Luego te invitamos a atesorar, te invito a que entre semana practiques y memorices un versículo. En esta ocasión es Romanos 8, versículo 12 al 14. Te voy a compartir aquí el tacto de esta semana. En tercer lugar, te animamos a corregir, a que pienses en lo que Dios te ha hablado hoy y qué áreas tienes que corregir en tu vida. ¿Cuáles de estos 3 principios que te he dado te cuesta más aplicar? Y que le pidas ayuda al Señor, que Él te la puede dar. Lo cuarto es que transcribas Romanos 8, capítulo 8, versículo 12 al 14. Porque cuando hacemos los versículos nuestros, es mucho más fácil tenerlos en mente. De esa manera, cuando el enemigo quiera atacarnos, nosotros podremos responder con la palabra de Dios y sus promesas. Y por último, la idea es orar juntos. Así que les compartí en el WhatsApp el resumen del tacto de esta semana y les invito que así como están en grupos de 3 o de 4, puedan unirse, estrechar vínculo, practicar tacto y al finalizar oramos juntos. ¿Está bien? Adelante, vamos. Les decía que vamos a orar los unos por los otros. Vamos a terminar este tiempo juntándonos de a 2 y orando de la forma en la que tenemos ahí en nuestros celulares, de la forma en la que estamos invitando hoy, ¿verdad? Es una oración por el otro y al final es una oración por todos, ¿verdad? Les decía que estamos en un tiempo en donde no solamente la gente ha dejado de creer en Dios, sino que también la gente ha dejado de creer en el diablo. Piensa que todo esto es un invento, que es una mentira y que hay que vivir nada más porque la vida merece ser vivida. Entonces, estamos viviendo en tiempos críticos, tiempos en los que el enemigo ha sabido disfrazarse y nos ha engañado en muchos sentidos. Tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude a romper con esas costumbres que no le agradan a Él. Y por último, también romper con la idea de que solos es mejor. Hemos visto el avance en cuanto al estrés, el avance en la soledad, el avance en la angustia, ¿verdad?, del alma, debido a esta vida en solitario que muchos de nosotros llevamos. Queremos pedirle a través de esta oración, queremos orar al Señor unos por otros, para que esto se rompa y que el Señor nos permita conocerlo a Él y que de esta manera los planes del diablo sean interrumpidos hacia nuestras vidas. Así que les voy a invitar a ponerse de pie. Señor, te suplico por cada uno de los jóvenes que están aquí, cada uno de los jóvenes del Centro Cristiano de Salvación. Tú has empezado una obra poderosa en sus vidas, una obra de salvación y también de transformación. Y todos nosotros dependemos de tu Espíritu Santo ahora, que nos asegura que quien comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Te ruego, Señor, que nos ayudes a todos a vivir una vida que haga evidente que somos tuyos. En el nombre de Jesús, nuestro Rey y Redentor. Amén y amén. Permítanme terminar este tiempo con una oración más. Señor, gracias. Gracias por esta noche y gracias por todo lo que tú nos has dado. Señor, hay muchas cosas que necesitamos saber, que por ignorancia, por falta de conocimiento o de interés, Señor, le hemos perdido la vista. Señor, queremos conocer que tú existes. Queremos, Señor, conocer que tú tienes planes para nosotros, planes de bien. Y por último, queremos conocer y entender y además vivir que tú nos has hecho un cuerpo, Señor. Si entendemos estas cosas, si las practicamos, si las vivimos, Señor, hallaremos vida y paz. Nos aferramos, Señor, a que aunque hay una lucha en nuestro interior, ahora somos tus hijos y la balanza está desequilibrada. Tenemos
muchas más armas, herramientas para vencer que para ser vencidos. Y sobre todas las cosas te tenemos a ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Nos disponemos, Señor, a regresar a casa, a terminar, Señor, esta reunión, pero confiamos en que tú harás tu obra en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.